Delorme. Nosotros somos distribuidores de productos de belleza: Vela, L'Oreal, Cool, Hidracolor, muebles, accesorios y equipo para estéticas, academias, salas de belleza y spas. Sabemos que lo que te ofrecemos no lo imaginabas ver, pero lo que importa es que tú supieras dónde encontrarnos. Y para ti que te preparas para ser un profesional de la belleza, queremos apoyarte con descuentos desde el 10 y hasta el 30% al surtir tu lista de materiales. Suena increíble, pero es una realidad para ti en Delorme. Visítanos, no lo pienses más. Para ti que eres un profesional de la belleza, Delorme te consiente con toda la línea de Kokoro, cepillería, diversos tipos de tijeras en titanio y cobalto, toda una gama de accesorios y cubridores. Además, secadoras de ozono, iones y cerámica, así como también planchas alaciadoras de cerámica y titanio. Lo último en tenazas Wavemaster y giratorias. Y desde Italia, diversos modelos de sillones hidráulicos. Y en tecnología, lo más avanzado en climazones y equipo de secado. Visítanos ya. Delorme. No deje que sus cintas de video pasen al olvido. Convierta sus grabaciones a DVD y disfrútelas por siempre. Conversión digital, ediciones, transiciones, sonido, musicalización, video y fotografías. Mayores informes en los teléfonos. Conversión digital, tus recuerdos por siempre. De la Iglesia Comunidad Cristiana La Red. Y es para mí un gusto recibirlos. Mi nombre es Víctor Said, soy el pastor de esta congregación. Y bueno, les estamos animando para que nos sigan llamando por teléfono y nos sigan escribiendo a los correos electrónicos que aparecen en nuestras pantallas. Nuestros teléfonos en oficina, en horarios de oficina es 318-7590 con la clave 777. Y nuestro correo electrónico es victor.justoenelblanco@gmail.com. Se lo voy a repetir, teléfono 01-777-318-7590 en horarios de oficina de lunes a viernes, y nuestro correo electrónico es victor.justoenelblanco@gmail.com. Y bueno, ha sido emocionante estos días el saber lo que Dios está haciendo sobre la tierra y sobre su iglesia, y algo que ha estado llamándonos la atención el Señor en un sentido, con un mensaje de paternidad. Y a través de varios mensajes que hemos estado dando acerca del libro de Ruth, ahora queremos centrarnos en una enseñanza hermosa acerca de la paternidad espiritual, y estamos basados en la vida de Mardoqueo. Queremos distinguir la vida de Mardoqueo, pero también queremos extraer una enseñanza que el Espíritu Santo, estamos seguros, va a traer a su corazón en esta ocasión. Vayamos y regresamos en un momento más. Pues hemos estado, hermanos, predicando un mensaje de paz, ¿verdad? Todos los sermones pasados habíamos estado hablando acerca de la paz, ¿verdad? Paz en nuestro corazón, de cómo afrontar los problemas, los conflictos que hay delante de nosotros, cuál es la reacción que tenemos que tomar, qué pasos hay que tomar. Fue una serie de mensajes, no creo que traigamos todos ahora, pero ahí al final se puede acercar a la mesa de la librería y puede adquirir algunos mensajes que tenemos grabados. Pero yo tengo un sentir, yo me vine con un sentir de Puebla acerca de esta paternidad del cual les hablábamos, y meses anteriormente he estado hablando sobre el libro de Esther, que es un libro que tiene mucha enseñanza. Y el libro de Esther, yo les había hablado en ese tiempo, acerca de cómo obtener el favor de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí han leído el libro de Esther? Solo para saber un poquito, ahondar un poquito más en él. Bueno, uno desea el favor de Dios, ¿verdad?
Y Esther en ese tiempo quiso tener el favor del rey, y dice que el cetro del rey fue inclinado a Esther para favorecerla, ¿verdad? Dice que Esther halló gracia de Dios, halló delante de Dios gracia y delante de los hombres, ¿verdad? Y fue toda una enseñanza acerca del favor de Dios. Pero yo quiero tomar en esta ocasión el libro de Esther con otro mensaje distinto, porque hay mucha riqueza en este libro, en toda la Biblia, por supuesto, pero hablando de este mensaje de este libro de Esther. Entonces acompáñenme a buscar en sus Biblias el libro de Esther, está en el Antiguo Testamento. Y cuando lo tenga me dice amén. Esther capítulo 2. Voy a leer un poco, así es que le voy a pedir que me vaya siguiendo con su vista. ¿Ya lo tienen todos? Si usted no tiene Biblia, pues no se sienta mal, siéntase pésimo, ¿verdad? Porque tenemos que venir con nuestra espada, ¿verdad? Pero si no, no se preocupe, ahí los servidores le pueden proporcionar una Biblia en esta mañana para que usted también vaya siguiendo la lectura. Voy a comenzar. Esther es proclamada reina. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y pongan el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Vasti. Esto agrada a los ojos del rey, y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueran llevados con Jeconías, rey de Judá, a quienes hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y 7, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija, como hija suya. Bueno, le leí una porción del libro de Esther en el capítulo 2 que habla acerca de la historia que estaba pasando ahí. El rey Asuero tenía una esposa, la reina Vasti, y Vasti fue llamada a un banquete que ofreció el rey. Los reinos de la tierra, los gobiernos de la tierra siempre quieren ofrecer un banquete, quieren ofrecer, lucir todas las riquezas de su reinado, de su gobierno, para que el mundo vea el poderío que tienen. Cuando son, por ejemplo, estos desfiles militares, se han fijado, ¿verdad? De muchos países, ¿qué es lo que salen en esos desfiles? Lo mejor del ejército, lo mejor de la marina, lo mejor de toda su fuerza policial o militarizada, ¿verdad? Y salen los cañones y pasan los aviones, ¿verdad? Y es precioso. A mí me gusta ver los desfiles, cómo van los soldados, ¿verdad? Me acuerdo de un desfile que hubo aquí en México y que vinieron de visita a otros países, ¿verdad? Y había en especial un grupo de estos ejércitos, no me acuerdo si era de Japón o de China, parecían robots, ¿verdad? Marchaban, pero precioso, ¿verdad? Todos así bien en sincronía. Me impactó mucho eso. Y normalmente las naciones de la tierra, los gobiernos de la tierra, muestran las riquezas de su poder. Y era lo que quería hacer el rey Asuero en ese entonces. Hizo una fiesta, un gran banquete, ¿verdad? Duró mucho tiempo, mostró las riquezas de su gloria, de su poder, de su reinado. Y entonces fue mandada a llamar Vasti, la reina. Y Vasti no quiso ir. Dijo: no, yo no voy. Yo ahorita estoy jugando cartas o tomando el té con las amigas, no sé qué estaba haciendo, pero Vasti no quiso ir. Y entonces eso deshonró al rey y deshonró al reinado, ¿verdad? Y entonces los consejeros del rey le dijeron: destituye a Vasti como reina, que ya no sea más nuestra reina. Y la destituyeron. Y entonces hicieron un certamen de belleza, Miss Persia, ¿verdad? Sí, eso fue lo que hicieron, porque mandaron a avisar a todas las provincias del reinado del rey Asuero
que se convocaban a todas las doncellas vírgenes para que vinieran, porque el rey iba a escoger reina. Y esa es más o menos un poquito la historia de Esther, ¿no? Vasti representa la iglesia que ha creado su propio reinado, que usa las cosas de Dios pero para edificarse a sí misma y no edificar el reinado de Jesucristo. Hay muchas iglesias que están tratando de ser ellas las que luzcan, las que brillen, ¿verdad? Es que es nuestro ministerio, es nuestra iglesia, y eso representa a Vasti. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que el que brille sea Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Amén. Entonces, cuando fueron llamadas las vírgenes, las doncellas, de entre de ellas había una mujer, una jovencita que se llamaba Adasa, que es Esther. Y Esther era una mujer pobre, una mujer huérfana, judía, ¿verdad? Porque acuérdense que el rey Asuero, el rey de Persia, no tenía que ver nada con los judíos. Adasa, Esther, era una mujer judía, era una huérfana. Y ella fue convocada, la animó Mardoqueo. Ahí vemos que Mardoqueo era su primo. Y los primos son pues hermanos de alguna manera, ¿no? Primo hermano, ¿no? Es mi primo hermano, son hijos de unos mismos hermanos, ¿no? Entonces, dice que esta Esther era huérfana y la adopta, dice en el último versículo que leímos, que Mardoqueo adopta a Esther como su hija. ¿Ven? Entonces, de eso quiero hablarles un poquito. Les di la introducción, ¿verdad?, acerca de esta historia. Miren, y hablando de Esther, era un milagro de Dios porque era una niña, era huérfana, era pobre y era ignorante de los propósitos de Dios. Yo quiero que se imagine una niña campesina, huérfana, judía, donde ella llegó en el palacio aquel, los judíos eran detestables, no los querían. Imagínense esa situación. Si a veces uno como niño cuando llega a la escuela, llegas a una escuela más o menos de tu nivel, de tu país, y de repente a veces te toca que eres el punto negro del salón. Por alguna razón como que no te aceptan al principio. ¿No les pasó? A mí sí me pasó. Cuando iba a una escuela, híjole, pues yo era ahí como que todos me cargaban la mano. Y se siente horrible. Y son niños de tu edad y son niños con papás, igual yo con papás. Imagínate una niña así, huérfana, judía, pobre, campesina, y llega a un palacio. ¡Wow! ¿No? Hermoso este palacio. ¿Cómo se habrá sentido? Y también representa cuando nosotros, la iglesia, no conocíamos de Cristo. Éramos huérfanos, sin padre, ¿verdad? Éramos ignorantes de los propósitos de Dios. No sabíamos ni qué. Dios, sí, el domingo y si me da tiempo. No sabíamos nada de Dios. Esa era la verdad. Y así Esther era una niña huérfana, pobre, ignorante. La iglesia, porque así éramos antes de llegar a Cristo, éramos pobres, éramos huérfanos y éramos ignorantes de los propósitos de Dios. Y hablo de la iglesia en general, ¿verdad? La iglesia en general no entiende los propósitos de Dios. Estamos dormidos, familia. Hay un mundo afuera que se está perdiendo. Hay secuestros, delincuencia, robos, violencia. Hay corrupción en la política. Los valores están de cabeza. Hay una distorsión terrible sobre los valores y los principios. Y la iglesia está dormida. No estamos impactando el mundo. Y fuimos llamados para eso. Somos luz. Somos sal de la tierra. Pero muchas veces la iglesia no ha entendido el propósito de Dios. A veces nos hemos guardado en nuestras cuatro paredes y nos gozamos y nos alegramos y gloria a Dios por eso. Yo me deleito en cada vez alabar al Señor. Pero no es todo en nuestra vida cristiana. Necesitamos salir allá afuera. Necesitamos impactar los montes de la educación, de la política, de los negocios, del arte, del entretenimiento. Y Dios está llamándote a ti y a mí para que nosotros lo hagamos. Es tiempo de capacitarse, es tiempo de prepararse, es tiempo de poner atención a lo que el Espíritu Santo quiere para que tú y yo vayamos, impactemos esos montes, esas áreas. Pero a veces la iglesia está dormida. Somos ignorantes del propósito de Dios. Y así como en Esther fue derramada gracia, ¿qué es la gracia? Es el favor.
Dice que Esther halló gracia delante de los ojos del rey, delante del eunuco, delante de la corte, del palacio, halló gracia. Yo creo que iban así los que trabajaban ahí en el palacio y decían: mira, qué joven, ay, no sé qué tiene, pero me cae bien la chamaca, ¿verdad? Yo creo que era así. Y la veía el eunuco, porque el eunuco que fue puesto para cuidar a las mujeres, a las doncellas, dice que halló gracia. Dice que todas se ponían: ay, no, yo quiero ponerme mis labial y mis pestañas para que el rey cuando me vea, wow, se le caiga la baba al rey, ¿va? Pero fíjate que Esther hacía lo que el eunuco le decía. Yo creo que el eunuco le decía: mira, Esther, al rey le gusta el color negro, ponte este vestido negro. Y las otras se ponían así, yo creo que con lentejuelas y de colores, ¿verdad? Y yo creo que el eunuco le decía: mira, al rey no le gusta así como muy llamativo, le gusta es más así, más bonito, más discreto. Ponte estos aretitos, mira, y ponte este perfume no muy llamativo, Esther. Y Esther obedecía lo que el eunuco le decía. Halló favor. El eunuco sabía los secretos del rey, o algunos secretos, y se los compartía a Esther. Y cuando Esther se apareció delante del rey, imagínense cómo la vio el rey. ¡Wow! ¡Qué hermosa! Y dice que era hermosa en su figura y en su rostro, ¿verdad? Y halló gracia delante del rey. Y Dios ha derramado una gracia sobre la iglesia. O sea, cuando la gente nos ve en la calle o llegamos a algún lugar, no sé qué tiene ese que entró, pero algo tiene esa persona. Hallamos gracia delante de Dios. Ya vuelve Justo en el Blanco. Grupo Emprendedor del Transporte de Temisco te ofrece servicios para la construcción. Además, materiales para construcción, ladrillo, cemento, varillas, renta de maquinaria, excavadoras, trascabos, aplanadoras y contamos también con acarreos y fletes, escombro y desperdicio. Estamos a 50 metros de la bodega Horrera de Acatlipa, calle Adolfo López Mateos, número 320, Plaza Alcatraz, Acatlipa, Morelos. Teléfono 385-0193. Visítanos, te esperamos. Cárnicos Río Sánchez te ofrece variedad en cortes, los mejores cortes, frescura y calidad. 15 años nos respaldan. También tenemos sancochado, longaniza, manteca, menudeo y mayoreo. Estamos ubicados en la Central de Abastos de Zapata, nave E, local 10 y 11. Además, todos los domingos carnitas. Teléfono 368-3487. Visítanos. Estás viendo Justo en el Blanco. Miren lo que está pasando ahorita con los medios de comunicación, que Dios nos ha abierto las puertas. Le platicaba a unos hermanos en la fe de esto que Dios está haciendo. Y me dicen: has hallado gracia delante de Dios. Y yo me quedo pensando: sí, Señor. ¿De veras? Yo todavía estamos haciendo planes. Carlos está aquí y Almita, que están aquí, ellos son aquí de casa y estamos así como que, híjole, Señor, wow, nos despachaste con la cuchara más grande, ¿verdad? Con la pala, yo creo, ¿verdad? Es la gracia, y esa gracia está siendo derramada sobre la iglesia de Jesucristo, sobre tu vida. A veces tenemos que dar el paso y de veras Dios nos da gracia. Amén. Así como la daba a Esther. Oh, Señor. Mire, no en vano el Señor lo hace, pero con un propósito. La gracia no es para distinguirnos.
La gracia no es para distinguirnos, aunque cuando la gracia del Señor se derrama sobre nuestras vidas, nos distingue delante de otros y en medio de otros. Pero no es para eso, ese no es el propósito. Lo hace cuando Dios derrama de su gracia. Dios lo hace porque antes ya hubo una elección. A ver, todos digan elección. Y si hubo elecciones porque hubo un propósito. Es decir, donde hay un propósito, hay elección. Y donde hay elección, hay gracia. Y donde hay gracia, hay todo lo de Dios. O sea, la gracia no nada más es para que, ay, qué bien me caes, no sé qué tienes, pero me caes muy bien. Y ya, ahí se queda todo. No, hay un propósito, hay una elección que Dios ya escogió, te escogió. Dice que desde antes de la fundación del mundo el Señor ya te escogió y tiene un propósito para tu vida. Y como tiene un propósito, el Señor dice, derramo gracia sobre de mi iglesia, derramo gracia sobre mis siervos y mis siervas, porque hay un propósito que se tiene que cumplir. Y para que se pueda cumplir necesito derramar de mi gracia. O sea, la gracia no nada más es para que, ay, mira, el hermano le va bien, le está prosperando mucho, está yendo muy bien en esta área. Es un propósito eterno. Se necesita allá afuera. Es necesario que la gente escuche un mensaje cristocéntrico de principios y valores. Hay basura en la televisión, hay basura en los medios de comunicación. Necesitan ser redimidos para el Señor, para la gloria de su nombre. Y necesitamos levantarnos con esa bandera. Por eso está la situación como está, por eso hay tanta violencia. Los niños, los jóvenes. Yo les he dado este dato, pero quiero repetírselo porque se lo voy a repetir las veces que sea necesario, hasta que llegue hasta el corazón de ustedes y los despierte. Cuando los veteranos de guerra regresaron de la guerra de Vietnam, según test que les hacen, estudios que les hacen, están como calificados en un 23% en una tabla de depresión. Y usted conoce muchas historias de veteranos de guerra. Ya están mal de sus facultades mentales, de repente se les va la onda, entran en depresión, algunos se han suicidado. Bueno, en México hicieron ese mismo test y aparecen un 33% de esa tabla. Todo lo que está pasando, todo lo que estamos mirando en los medios de comunicación han impactado tanto a la población que hemos caído en una depresión como pueblo. Por todos los jóvenes, sobre todo los jóvenes, perdón. Sí, es cierto, los jóvenes y los niños. Usted métase, investigue y vea el índice de suicidios que hay en nuestro país. Es alarmante. Es alarmante. Y eso nada más viene porque hay desesperanza. Cuando alguien se quita la vida es porque no tiene esperanza. Vivimos en un tiempo en donde la gente está desesperanzada. Y por eso necesitamos dar a conocer a nuestro Jesús, que es nuestra esperanza mayor. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Gloria a tu nombre, Señor. Acompáñeme a Timoteo, por favor. Primer carta a Timoteo. Es como Pablo mismo lo decía. Fíjese cómo le dice el mensaje de esta mañana lo titulé Mardoqueo como padre y ministro. Mardoqueo como padre y ministro. Apenas estoy en la introducción, hermanos. ¿No le importa si nos vamos a las 12 de la noche? ¿De veras? Cuando está en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12, por favor, el ministerio de Pablo. Dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en la incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Así como Esther era ignorante, así como Esther era pobre, huérfana, nosotros que en otro tiempo estábamos igual que Pablo, nos llamó por su gracia y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice Pablo ahí en el último pasaje que leí, dice, pero la gracia, ¿pero qué?
de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hay una gracia que fue derramada en Pablo. Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo tenía cartas para matar a los cristianos. Pablo mandaba sacar a la gente de sus casas y los jalaban de los pelos y los llevaban a las plazas públicas y los mataban por seguir a Jesús. Pablo era aquel que tenía la orden para matarlos. Mas sin en cambio, por la gracia abundante de nuestro Padre Celestial, le fue concedida la fe en creer en Jesucristo y convertirse y hacerse uno que amaba a Jesús. Y no en balde escribe más de 13 cartas, más de 13 epístolas en la Biblia. Los romanos, los corintios, filipenses, efesios, colosenses. Wow. ¿Ven lo que puede hacer la gracia? ¿Quieren la gracia de Dios? ¿Quieren la gracia de Dios? Amén. Esa gracia está siendo derramada sobre la iglesia. Y así como podemos entender que Esther es un tipo de la iglesia, aquella que está dispuesta, hoy deseo que podamos ver juntos a Mardoqueo. Les estoy dando la introducción de qué estaba pasando con Esther, con Basti, con el rey Asuero, pero hoy me quiero enfocar en la figura de Asuero, el que tomó como hija a Esther. Mardoqueo. Mardoqueo como ministro, Mardoqueo como padre. Y fíjense, Mardoqueo es un tipo de un ministro. ¿Qué es un ministro? Un ministro es uno que sirve a Dios. Yo declaro que ustedes son ministros de Dios. Los pastores, los apóstoles, los profetas, los maestros, somos ministros de Dios. Somos siervos de Dios Altísimo. Decía un apóstol que conocí hace unos meses atrás, que primero Dios espero que nos visite, decía que lo presentaban, ¿verdad? Decía, les presentamos al gran siervo de Dios. Y él les dijo, no me presenten así, preséntenme, les presento al siervo de un gran Dios. Amén. Y ustedes son siervos de un gran Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor, porque Él es digno de gloria y de honra. Amén. Entonces Mardoqueo es un tipo de un ministro y de un padre. De un padre. Fíjese, no solo vamos a ver y a destacar la persona de Mardoqueo, sino que también vamos a ver lo que tiene que ser un ministro en estos días para la iglesia. Ahora sí que yo voy a predicar para mí también, ¿verdad? Lo que tiene que ser un ministro hoy día para la iglesia de Jesucristo, la Esther de Jesús. Amén. Vamos a Esther capítulo, no, esta cita no, esa la voy a decir más adelante. Entonces, fíjese, Mardoqueo significa pequeño. Mardoqueo significa pequeño. Y era su primo de Esther. De alguna manera, Mardoqueo era como el hermano de Esther. Eran iguales, ¿no? Porque dice que si encontramos ahí, si regresamos a Esther, regresan a Esther otra vez, por favor. Si búsquenlo. Le voy a pedir que ponga un dedito ahí en Esther para que vamos a estar recurrentemente regresando a Esther. Entonces póngale un dedito ahí para que no se nos pierda. Esther capítulo 2, ese que leímos hace un momento. ¿Ya están ahí? Ya. Fíjense. Dice el 6, no, el 5. Había en su residencia real un varón, ¿qué? Cuyo nombre era hijo de Jair, hijo de ¿qué? Hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quienes hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de ¿quién? De su tío. O sea, Esther y Mardoqueo eran primos, eran como hermanos. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Y dice entonces que era primo de su hermano, y los ministros somos ovejas de Dios. Nosotros los ministros somos ovejas de Dios, igual que usted. Somos ovejas de Dios. Dios dice que tomó a David de la manada, ¿verdad? Cuando leemos los salmos y vemos que David fue sacado de entre sus hermanos de la manada. ¿Se acuerdan? Cuando fue el profeta a buscar
a ungir rey para Israel, que le mandó llamar al papá y le dijo, siéntame a la mesa a todos tus hijos. Y ahí estaban todos los hijos, ¿verdad? Y el profeta estaba así como diciendo, no, pues se ve que se ve fuerte, de sus hijos, se ve que puede ser un gran rey. Pero el espíritu le decía, no, falta. Dice, ¿falta alguno? Y el papá dijo, sí, ¿no? Davidcito, pero es pastor de ovejas, es un chamaco ahí, platoso, que anda brincando para todos lados. Hazlo llamar, no podemos comenzar hasta que él no esté sentado en la mesa. Y él dice que era el más pequeño de entre sus hermanos. Y el que menos pintaba, ¿verdad? Ahora sí que hablando de candidaturas era el menos, no era presidenciable, ¿verdad? Dice, no, ¿qué va a ser, no? Rey de Israel. No reúne los requisitos. Pero ese era, porque dice Dios, tú ves a su parecer, pero yo veo su corazón. Y Dios está viendo el corazón de la iglesia. Y entonces David fue sacado de entre sus hermanos, era una oveja también del Señor, pero fue llamado y santificado para un servicio poderoso. Los ministros de Dios somos ovejas iguales que ustedes que están sentados, pero son llamados de entre sus hermanos para cumplir un propósito de Dios. Y somos llamados y santificados por el Dios Altísimo y Todopoderoso. Amén. Entonces eso estaba pasando con Esther y Mardoqueo. Yo soy una oveja y yo los cuido como mis consiervos. Yo los cuido como mis consiervos, y un ministro y el pastoreo solamente es una función que yo desarrollo, como muchos ministros, como muchos que tal vez nos están viendo por televisión. Solamente es una función que hacemos. Ya vuelve Justo en el Blanco. Universidad Internacional José Vasconcelos, centrados en la enseñanza y el aprendizaje. Universidad Internacional José Vasconcelos, Avenida Cuauhtémoc número 56, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Ofrece carreras universitarias tales como Derecho, Docencia, Educación Física, Administración de Empresas y más. Maestrías en Ciencia Jurídica Empresarial. Ofertas educativas, preparatoria, idiomas, todo esto en un ambiente de cordialidad y profesionalismo. Una perspectiva diferente de la educación. Cárnicos Río Sánchez te ofrece variedad en cortes, los mejores cortes, frescura y calidad. 15 años nos respaldan. También tenemos sancochado, longaniza, manteca, menudeo y mayoreo. Estamos ubicados en la Central de Abastos de Zapata, nave E, local 10 y 11. Además, todos los domingos carnitas. Teléfono 368-3487. Visítanos. Estás viendo Justo en el Blanco. Mire, vamos rápido a Hechos para que veamos un poco de lo que le estoy platicando. Libro de los Hechos, donde Pablo está hablando, se está despidiendo de un lugar que se llama Mileto, ¿verdad? Se está despidiendo. Hechos 20. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué? Obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pablo estaba hablando a los obispos, a los ministros de ese entonces, y les está dando una recomendación: apacienten a las ovejas del Señor, que fueron rescatados por su sangre preciosa de Jesús. Ustedes fueron rescatados por el sacrificio perfecto de Jesús. Nosotros nada más tenemos la encomienda de apacentar al rebaño del Señor, ¿verdad? Es como que les estoy encomendando a la Esther, a la iglesia. Pablo le está diciendo a los obispos de Mileto: le estoy encomendando a la Esther del Señor. Cuídenla, por favor. Porque Mardoqueo fue lo que hizo con Esther, la cuidó, ¿verdad? Pero sabe, hay quienes desean ser ministros para desear ganancias deshonestas. Hay muchos ministros que están parados en iglesias
que solo lo único que buscan es ganancias deshonestas del rebaño. Ven a la iglesia como un mercado. Eso es lo que pasa. Y esa no debe ser la función de un ministro. Si yo escogí el camino del Señor, fue para servirle. Yo como ministro del Señor, yo escogí este camino para servirle a Él. Esa fue mi decisión. Y ese debería ser el deseo de muchos ministros. Miren, si yo buscara riquezas, ustedes saben que mi medio tiempo yo lo dedico, tengo una empresa. Si yo quisiera ganar más, me enfoco en mi negocio. Si yo quisiera más dinero, yo sé cómo puedo hacerlo. Pero mi enfoque no es en tener riquezas. Mi enfoque es buscar servir al Señor. Si yo quisiera fama, miren, hasta ahora ya empecé a entender que tengo cierta habilidad para los medios de comunicación, ¿verdad? Por la gracia del Señor. Pero si yo quisiera ser famoso, pues hago otro programa diferente, ¿verdad? Que jale muchas masas. Invito a artistas y a grupos de todo tipo, ¿verdad? Que toda la gente quiere ver. Y me puedo hacer famoso así, conduciendo un programa de espectáculos, ¿verdad? Pero tampoco estoy buscando fama. Estoy buscando servirle al Señor. Lo único que busco. Y ese debe ser el sentir de todos los ministros del Señor. Pero desgraciadamente no es así. No es así. No está pasando eso. Miren, fíjese, el que cuida la iglesia ama a Cristo. El que cuida la iglesia ama a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros los ministros, los siervos del Señor, tenemos que cuidar a la iglesia. Esa es nuestra tarea. Por eso esa es la función pastoral. ¿Qué hace un pastor en lo natural? Cuida a las ovejas. Y hay ovejitas que de repente no parecen ovejas, parecen chivos, ¿verdad? Y no quieren. Y uno tiene que usar la vara a veces. Y el callado para rescatarlas. Ve, y se van. Espérate por allá, no, cuidado. Ya regresan así con la patita, ¿verdad? ¿Qué pasó? No, pues sí, creo que sí tenía razón. Y esa es la labor del pastor, cuidar, ¿verdad? A la iglesia del Señor. Es nuestra función. No es fácil, hermanos. No es fácil. Oren por nosotros los pastores. Oren por favor por nosotros, por los pastores. Y entonces, esa es la función, ese es el deseo de mi corazón, cuidar a la iglesia. Fíjese, cuando Pedro platicó con el Señor y el Señor le dijo: Pedro, me vas a negar 3 veces, ¿no es cierto? Antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo: no, Señor, ¿cómo crees? Pues si yo soy acá el mero mero y yo soy tu mejor discípulo y yo estoy contigo en las buenas y en las malas y aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y al primer problema que hubo, Pedrito lo negó. Yo ni lo conozco, yo no soy de ese grupo ni pertenezco, ¿verdad? Lo negó. Pero después dice que se le apareció el Señor y le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Lo que le estaba diciendo el Señor, entre otras cosas, lo que le estaba diciendo a Pedro es: me fallaste, Pedro. Me fallaste, Pedro. Pero no me falles en cuidar a mis ovejas. Cuídalas. Cuídalas. Y lo que Dios nos encarga a nosotros los ministros es cuidarlas a ustedes, las ovejas. Por amor a su nombre. Porque hay unas ovejas que no se dejan amar. De veras. No quisiera amar a todas las ovejas, pero hay unas que no se dejan. Entonces, Señor, está bien, la voy a amar por amor a tu nombre. Amén. De veras, hermanos. Y entonces, el que cuida a la iglesia ama a Cristo. Ama a Cristo. Mire, los ministros somos padres espirituales. De lo que comentaba un poco Brisa del Congreso, hay un daño, una distorsión de la paternidad, y por eso cuesta mucho trabajo que la iglesia busque a Dios como Padre. Cuesta mucho trabajo. A veces por eso la iglesia no ora. ¿Oras, hermano? Pues más o menos. ¿Hace cuánto que oras? Pues
hace como 3 años, ¿no? De veras. Dices, bueno, ¿y qué pasó? Entonces, cuesta trabajo porque si en lo natural te costaba trabajo ir a buscar a tu papá para platicar con él de cualquier asunto, pues va a ser lo mismo en lo espiritual. Si en lo natural recibiste un daño de tu padre terrenal, pues vas a pensar que si te acercas a papá Dios te va a dañar. Entonces no te acercas. Y por eso estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas y Dios quiere restaurar la paternidad sobre su iglesia. Y nosotros los ministros estamos puestos para ser padres espirituales. Padres espirituales. Dios nos ha encomendado esa tarea de ser como un padre para la iglesia, donde si la figura natural del padre no fue la adecuada, a veces nosotros los pastores tenemos la encomienda de ayudar a la restauración en el corazón de las ovejas y que puedan sentir a través del servicio de nosotros un padre que les ama. Pero ¿sabe qué? Hay problemas de autoridad también, que ese es otro tema de predicación. A veces, como no pudimos sujetarnos a la autoridad de nuestro Padre natural, nos cuesta trabajo sujetarnos a la autoridad del pastor, a la autoridad del esposo, hablando de las mujeres. Les cuesta mucho trabajo. Ah, no, si ni mi papá ni me gritaba así, ¿qué te pasa? Yo lo veo, yo como empresario, también lo veo en el área. A veces los chicos que llegan a trabajar en nuestras empresas no les gusta sujetarse a la autoridad. Falta ver a la autoridad como tiene que ser vista. Es un problema de paternidad. Y nosotros los ministros de Dios tenemos esa función de ser un padre espiritual para las ovejas. Amén. Mire, la paternidad es una revelación en el Nuevo Testamento. Fíjese cómo presentó Jesús la oración modelo. ¿Quién se sabe la oración modelo? El Padre Nuestro. Fíjense, es la oración modelo y Jesús dijo, cuando oren, oren así: Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? ¿Cómo lo está presentando Jesús? Como Padre, porque Dios sabe que se necesita. Pudo haber dicho que la oración modelo dijera: amigo mío que estás en el cielo, o pastor mío que estás en el cielo. Pero la oración modelo dice: Padre Nuestro. Ya vuelve Justo en el Blanco. Librería Cristiana Nisi, contamos con un extenso surtido en Biblias con diferentes versiones, libros y material de apoyo que ayudará a acrecentar tu fe. Además contamos con música cristiana con diferentes géneros e intérpretes: Danilo Montero, Espíritu y en Verdad, Hillsong, Jesús Adrián Romero, Lily Goodman. Tenemos precios especiales para iglesias y librerías. Llámanos al teléfono 044 777 151 0662. Te hablamos desde Delorme. Nosotros somos gente que da cursos de maquillaje, corte, colorimetría, peinados, uñas y decorado de uñas. También tenemos servicio de afiladuría de herramientas, reparación de aparatos, atención de telemarketing a todo México. Asimismo, entregamos a domicilio. Gracias a ti, estamos cumpliendo 25 años. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc, número 101, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Delorme, todo un mundo de belleza para ti. Bodega Miranda. Estamos ubicados en Boulevard Cuauhnáhuac número 13B, Colonia Vicente Estrada Cajigal, Cuernavaca, Morelos. Tenemos productos y materias primas para panaderías, venta de huevo, menudeo y mayoreo. También azúcar, harinas, manteca vegetal, margarina, mejorantes, mermeladas, aceites, esencias, cocoa, etc. Recuerda, Bodega Miranda, Boulevard Cuauhnáhuac 13B, frente a Chedraui, Cuauhnáhuac. Teléfono 228-0881. Estás viendo Justo en el Blanco.
Y es que cuando sea restaurada esa área en la vida de muchos creyentes, cuidado, porque la identidad se restaura, la posición de autoridad se restaura. El enemigo sabe, por eso el enemigo está golpeando a las familias con divorcios, con infidelidad, con perversión sexual, con los matrimonios gays. ¿Por qué crees que lo hace? Imagínate cuando a un niño, que Dios guarde en nuestra nación de llegar a esos niveles, cuando un matrimonio gay adopte un niño, va a ver, ¿y qué va a ver? ¿Quién es papá? ¿Y quién es mamá? Imagínate el daño espiritual que le están causando a esa persona. Por eso tú y yo nos tenemos que parar con la bandera de Jesucristo, ir al Congreso y hablar con los diputados. No tengas miedo. Saca cita con un diputado. Yo quiero hablar contigo. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Conoces a los diputados de tu ciudad? ¿Sabes quiénes son? ¿Sabes qué es lo que buscan? ¿Cuáles son sus ideales? Empezando por ahí, para que veas cómo estamos como iglesia. Hay muchos hermanos, no, a mí no me hables de política. Yo de política no te hablo de política, te hablo de nuestra nación, de rescatar a esta generación para Cristo. Y si tienes que ir a tocar la puerta de un diputado, ve y tócala. Pero decimos, es que no me va a escuchar, es que ya sabes cómo son. Ve, porque vas embestido del poder de Dios y con la gracia, como iglesia preciosa de Dios. Tú no sabes hasta dónde va a alcanzar, hasta dónde va a dimensionar. Imagínate que te escuche. Oye, pues sí tienes razón, pensándolo bien, yo no había visto eso. ¿Y qué me sugieres? Que comiences a leer la Biblia. Yo te puedo venir aquí a decir, a enseñar a leer la Biblia. Wow. Pero nos da miedo. Ay, no, yo la verdad no sé ni dónde está Génesis. Pues comienza a leer la Biblia, hermano. Mira, el mundo sabe más de lo que está pasando allá afuera que la iglesia. Preguntan así algo a los cristianos, oye, ¿qué piensas? No. O sea, no te tienes que apartar del mundo. Prende las noticias, escucha lo que está pasando, pero también prende la Biblia para que veas lo que Dios está hablando para este tiempo. Amén. ¿Sí? Entonces la paternidad es una revelación del Nuevo Testamento y Jesús presenta a Dios como Padre. Fíjese, aún en la palabra encontramos algo muy revelador acerca del pasaje que Pablo dice. Vaya a 1 Corintios. No pierda Esther, por favor, porque en algún momento vamos a regresar. 1 Corintios capítulo 4. Y aquí todo el capítulo 4, si usted luego lo puede leer en casa, está hablando sobre el ministerio de los apóstoles, el servicio de los apóstoles, de los obispos, de los ministros de Dios, ¿sí? Pero yo quiero leer el capítulo 15, capítulo 4, versículo 15. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del ¿qué? Evangelio. Lo que Pablo estaba diciendo, dice que en el mundo vas a tener muchos ayos, pero no vas a tener muchos padres, vas a tener un padre. Dice, yo soy su padre, Pablo le estaba diciendo a los corintios, que los ha engendrado por medio del Evangelio de Jesucristo. Realmente quien los engendró fue Jesús, el Padre. Pero Pablo fue el instrumento para que ellos conocieran de Dios. ¿Y qué significa la palabra ayos? Yo busqué en el diccionario y vi, es una palabra que viene del griego que significa paidagogos. A ver, todos digan paidagogos. Era originalmente un esclavo que tenía un amo y que le encomendaba para que llevara a sus niños a la escuela. Eso era lo que hacía un ayo. Tomaba a los niños y los llevaba a la escuela. Había unos ayos que eran un poquito más intelectuales y algunos de esos ayos les enseñaban a los niños. Eso era lo que hacía un ayo. Por eso Pablo dice, en el mundo van a tener muchos ayos, 10,000 ayos, dice aquí, lo vuelvo a leer. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo,
no tendréis muchos padres. Dentro de la iglesia ustedes van a poder tener muchos ayos, muchos instructores, pero no muchos padres. Entonces lo que está enseñando aquí Pablo es que también la ley de Dios para los judíos había sido un ayo, porque la ley misma los llevó a conocer de Cristo. Fíjense, la misma ley de los judíos les llevó a conocer a Cristo. Y una vez que conocieron a Cristo, ya no estaban bajo ese ayo, bajo esa ley. Los hizo libres. Amén. Entonces, dice, en Cristo tendrás 10,000 ayos, pero no muchos padres. No, en Cristo dice, en Cristo. Le repito otra vez. Dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, ¿sí? Muchos instructores, no tendrás muchos padres, nada más un padre. Y Dios le estaba revelando a un pastor este pasaje y dice, hoy en día es lo mismo. Porque acuérdense que esta carta fue escrita por Pablo a los Corintios, pero hoy en día es lo mismo. O sea, por cada maestro o por cada 10,000 ayos que hay en Cristo, en la iglesia, hay un padre. Hay un padre. Por cada 10,000. Decía este pastor, dice, es algo que el Espíritu Santo me reveló. Por cada 10,000 ayos, por cada 10,000 instructores hay un padre. Y se necesitan padres dentro de la iglesia que representen la paternidad de Dios al interior de la iglesia. Amén. En este tiempo hay muchos instructores en la iglesia. El instructor lo que hace es enseñar a los niños, pero se necesitan padres. Mire, y el enfoque que se le ha dado a un ministro es ese, de ser un instructor. Que vaya a un instituto bíblico, que se prepare, ¿verdad? Y está bien, o sea, yo creo que es correcto. Pero un ministro tiene que ser más que un instructor. Nosotros los ministros tenemos que ser padres. Esa es la función, esa es la tarea. Porque un instructor pues te da mucha información de Dios, pero un padre te da a conocer al Padre Celestial. Amén. Un ministro tiene que ser apto para enseñar y también tiene que ser capacitado para enseñar. Pero les decía, la diferencia entre un ayo y un padre es que el ayo te enseña letras, el padre te enseña el espíritu, te enseña vida, que hay una diferencia enorme. Vida, espíritu. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Amén. Los instructores te dan información acerca de Dios. Los padres te enseñan con su vida quién es el Padre Dios. Nosotros los ministros tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, para que a través de nuestras vidas demostremos cuál es el Padre Dios. Amén. Esa es una revelación, hermanos, que yo oro para que el Señor hable al corazón de cada uno de ustedes. Miren, cuando usted revisa el Antiguo Testamento, usted ve por ejemplo la figura de Eliseo y de Elías. Y Eliseo le decía a Elías, Padre mío, Padre mío. Cuando usted revisa los escritos en la Biblia, era muy común llamar a los profetas y a los ministros Padre. Les decían Padre. Pablo, por ejemplo, la relación que mantenía con Tito, cuando usted lee Tito o Timoteo, que eran sus discípulos de Pablo, le llamaban a Pablo Padre. Era su padre espiritual. A los primeros ministros de la iglesia se les llamaba los padres de la iglesia. Cuando usted lee la Biblia, el libro de los Hechos o la historia de los inicios de la iglesia, un poquito más para acá, los primeros ministros eran padres de la iglesia. John Wesley, Calvino, fueron los padres de la iglesia.
Pensando en esta palabra de Pablo en los Corintios que les decía hace un momentito acerca de los ayos y de los maestros, de los padres, Dios le decía a un siervo, que es lo que ya les había platicado acerca de esta revelación de que por cada padre hay 10,000 ayos. Mire, le voy a decir una cosa, uno puede desear o querer ser padre y usa uno muchos métodos, ¿verdad? Uno puede usar muchos métodos para llegarse a posicionarse como padre, pero no es así. Dios tiene que traer el llamado para ser padre. Nadie es padre si Dios no lo hace padre. Nadie es padre si Dios no lo hace padre. Si Dios nos llama al servicio y dice, tú vas a ser un padre para mi iglesia, entonces no hay otra forma de hacerlo. Aunque use uno muchos métodos, el que da el soporte, el que da el respaldo, el que da la unción y la aprobación es Dios. Qué interesante, ¿no? Escuchar una enseñanza así acerca de la paternidad espiritual. Y sabe que Dios nos habla a través de esta figura de Mardoqueo como un padre espiritual, y en Esther, la iglesia del Señor Jesús. Hay una iglesia que es representada a través de la figura de Vasti, una iglesia que se opone a la voluntad de Dios, que trabaja para sus propios intereses, y Dios está buscando un corazón dispuesto en el corazón de su iglesia, una Esther que esté dispuesta a ser enseñada, a ser guiada, a ser conducida a través de su Espíritu Santo, pero también a través de un Padre espiritual. Y es necesario, para que nosotros podamos entender esta parte de la paternidad, es necesario que primero entendamos que tenemos un Dios que es nuestro Padre celestial. La oración modelo que dejó Jesucristo del Padre Nuestro habla de una revelación muy importante que Dios quería revelarse a sí mismo a su creación como Padre. Y la Biblia dice que todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Se hace uno hijo cuando uno le recibe al Señor Jesús como Señor y Salvador. Dice Juan 1:12 que si pudiéramos recibirle a Él como nuestro Señor y Salvador, entonces seríamos adoptados, tendríamos el derecho de ser hijos de Dios. Si usted nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, nunca le ha aceptado en su corazón, le ha reconocido como Señor, este es el tiempo, esta es la hora para que usted la haga, para que Dios le pueda adoptar como su hijo, como su hija. Así es que yo lo invito a que haga esta oración en voz audible después de mí. Padre Santo, en esta hora te doy gracias por tu amor y por la provisión que diste de la salvación a través de tu Hijo Jesús. Señor Jesús, sé que soy pecador, pero te pido perdón y me arrepiento en esta hora. Y te ruego que tú vengas a mi corazón y que tú te sientes en el trono de mi vida y que tú hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. En esta hora yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que fuiste enviado para morir por mis pecados, y que tu sangre preciosa fue suficiente para limpiarme de toda mi maldad y de todos mis pecados. Hoy te hago mi Señor y mi suficiente Salvador. Yo creo que tú resucitaste al tercer día de entre los muertos. Muchas gracias, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Si usted ha hecho esta oración, yo lo quiero felicitar. Tomó la mejor decisión de su vida, porque el haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, dice la Biblia que obtenemos vida eterna y salvación, y una vida en abundancia aquí en la tierra. Su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, y hoy hay gozo en los cielos. Los miles de millones de ángeles están haciendo fiesta por su vida. Queremos tener noticias de usted. Si nos pudiera llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, en nuestro correo electrónico, queremos orar por usted. Y si usted también tiene una necesidad en oración, por favor, llámenos. Queremos estar orando por su necesidad. Pues el tiempo se nos ha acabado. Mi nombre es el pastor Víctor Said, de Comunidad Cristiana La Red. Le agradecemos su atención a este programa de Justo en el Blanco, y nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Amándome, yo puedo confiar
que todo obrará para mí.